todos, buenas noches, bienvenidos a la segunda unidad. Antes déjenme decirles que no he calificado, pero ya me pongo al corriente para que inicien muy bien la segunda unidad. Espero ya para el miércoles tener todas sus actividades evaluadas. Y pues bueno, esta unidad 2 se llama La pobreza y la construcción social del pobre. En esta unidad es muy importante el título porque nos habla sobre algo más tangible, como es la pobreza y su medición, y algo un poco más sociológico, como es la construcción social del pobre. Y al relacionar las dos nos damos cuenta de que hay varias formas de identificar quién es el pobre, y no solo identificarlo, más allá que identificarlo, de percibirlo, de sentirlo. Uno es la forma cuantitativa, que es la pobreza, y otra es la forma más cualitativa, y no solo cualitativa, sino para mí es la forma más humana de entender al pobre, que es esta construcción social. Y por construcción social queremos decir que entonces es algo que los seres humanos, que los individuos podemos imaginar y podemos darnos cuenta de por dónde va esta idea del pobre. Y esto quiere decir también que entonces, o podría decir también que entonces, la idea del pobre ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, como lo van a ver en su material de lectura, en donde viene claramente las etapas por las que ha pasado el concepto de pobre. Entonces, bueno, quiero darles una breve introducción para que ustedes se identifiquen, o más bien sepan con qué elementos llegar a la unidad 2. Y lo primero es este, que es el ser. Es una familia, pero puede ser cualquier familia, incluso familia de una persona, un hogar de una persona. Y pues bueno, generalmente el individuo tiene sentimientos, tiene deseos, tiene todo. O sea, es un ser viviente, es un ser que puede amar, es un ser que puede crear, puede llorar, puede sentir. Tiene infinidad de cuestiones que no tienen que ver solamente con el ingreso monetario. Entonces, bueno, este ser, este individuo, dentro de la historia, siempre ha tenido como que justificar que es un ser algo. Y entonces, en la primera etapa de la historia, el ser, bueno, no exactamente en la primera etapa de la historia, en el siglo XIX, el ser individuo, el ser humano, se ganaba gracias al trabajo, o sea, la ética del trabajo. Y aquí está el trabajo. Y esto quiere decir que para que tú pudieras entrar a convivir, a congeniar, a ser parte del círculo social de las personas, debías de tener un trabajo. O sea, el trabajo te daba la identidad que te permitía ser alguien. Y si no tenías trabajo, obviamente estabas fuera de este círculo social, ¿no? De intercambio. Entonces, a partir del trabajo, era como las familias podían subsistir y tener de alguna forma garantizado el bienestar. Esto quiere decir que el jefe del hogar, en ese entonces jefe, difícilmente jefa, que el jefe del hogar era el que se encargaba de proveer el bienestar a la familia. Pero después pasamos a otra etapa que se llama la ética de la solidaridad. Y la ética de la solidaridad surge cuando se dan cuenta, con los periodos entre guerra, que cualquier persona tenga trabajo, aunque tenga trabajo, puede caer en desventaja por situaciones que no se esperan, como son las guerras. Y entonces, como hay situaciones inesperadas como las guerras, que nadie puede hacer nada y que puede perder todo su patrimonio, pues entonces empieza a haber una ética de la solidaridad, que quiere decir que vamos a distribuir, vamos a tener algo en común que nos permita apoyar a los más necesitados, porque en algún momento nosotros necesitados
vamos a requerir de esa ayuda. O sea, nosotros cuando caigamos en desventaja vamos a requerir de esa ayuda. Y esta ética de la solidaridad, sobre todo en el periodo entre guerras y después de la Segunda Guerra Mundial, se ve sustituida por algo que le podemos llamar, que Bauman le llama la ética del consumo. Y pues es relativo esto de la ética, sino que nos vamos a convertir en una sociedad de consumo, que quiere decir que eres ser humano si puedes consumir. Entonces, eres ser humano si puedes consumir un celular, si puedes consumir, no sé, una ropa de cierta marca, la playera de tal firma, o el vestido, los tacones, o el maquillaje, o el libro, o puedes ir a consumir un café. Y entonces, más allá de consumir, lo que dice Bauman es que el individuo puede elegir qué es lo que quiere. Y entonces, eso lo convierte en ser individuo. Y entonces, estos sentimientos que tenía el hombre y que era ser, dentro de todo eso que puede conllevar ser humano, se le empieza a poner como límites y como pasos para que realmente se convierta en ser individuo, ser humano, ser social. Y aquí lo preocupante es que no es solo que tú tengas la capacidad, o no es solo que tengas un empleo o que tengas un ingreso de alguna manera, ya sea vendiendo en cualquier lugar, aunque no sea un empleo formal, sino que tú tengas la capacidad para con ese ingreso o con ese poco ingreso puedas decidir entre la gama de oferta, o sea, entre la gama de elementos que te da el mercado, puedas decidir el mejor para ti. Y entonces aquí ustedes pueden reflexionar, por ejemplo, en aquellos programas sociales en donde al beneficiario se les da el objeto y no el dinero para que ellos elijan libremente y entren a esta sociedad de consumo, ya este ser individuo por consumir y por elegir el producto que ellos quieren. Entonces, bueno, este es otro tema, pero sí me interesaba como hacerles esta dinámica de lo que es la ética del trabajo, de la solidaridad y bueno, del consumo ahora, porque parece que en esta época del consumo, donde el individuo aquel de sentimientos se ha convertido en algo que podemos denominar pobre, ¿no? Y decir pobre, ¿qué implica? Tenemos una primera definición que podemos decirlo como la sumatoria de varios elementos, hablando de medición de pobreza, por ejemplo, que te dice que, bueno, entonces el pobre es aquel que no tiene, que está sin hogar, sin dinero, sin agua, sin trabajo, sin elementos y sin una serie de sumatorias. Entonces te dicen, no, es que el pobre es aquel que está por abajo de la línea de ingreso mínimo, de bienestar, de la línea de bienestar, y aparte tiene carencias. Y esto, si lo vemos fríamente, pues no nos dice nada, porque simplemente nos está diciendo que este individuo es un número, porque al final la medición de la pobreza es la sumatoria de esos entes que se llaman pobres. Y entonces volvemos a este individuo que era social, que tenía sentimientos, que tiene familia, que llora, que sufre y que vive la pobreza, lo volvemos simplemente un número. ¿Y qué pasa con ese número? Pues realmente no pasa nada, porque lo que uno hace cuando simplemente mide, o sea, cuando simplemente desnaturaliza al pobre, o sea, cuando le quita la esencia de humano, lo deshumaniza y lo convierte en número, pues no pasa nada.
Podemos decir que México tiene 50 millones, 80 millones de pobres, o que la pobreza extrema ha disminuido, pero no significa nada. O sea, ¿qué significa realmente que tengamos un número de pobres? Y esta es la crítica a la que quiero llegar, y es la que ustedes tienen, con la que ustedes tienen que mirar la unidad 2, porque lo que se propone en esta unidad es justo una crítica a esta concepción de pobreza en donde el individuo solo es un número. Y entonces, lo que nosotros tenemos que recuperar es este ser, porque un pobre no es un número. Un pobre es un individuo que está sufriendo y que está viviendo la pobreza, y aunque por más que sea que empiece a naturalizar su situación, como aquellas comunidades en donde se vive violencia y se ve de forma natural, o viajar 2 horas de distancia al trabajo se ve de forma ya natural, aunque es algo que no tendría por qué suceder, aunque tengamos ya estos procesos, debemos velar porque el individuo no es un número nada más, es un ser. Y este ser, como siente, como tiene familia, entonces lo debemos de reconocer en su totalidad. Y ese es el caso de la lectura de Bayón, que habla sobre esta narración y construcción del sujeto pobre, y entonces cómo los que la institución denominó como pobres se reconocen sí o no con esas características, y cómo sí o no se dicen que son pobres o no son pobres, ¿no? Entonces, bueno, esa es por un lado una lectura, y la otra lectura nos va a hablar de los estigmas, porque una vez que una institución normalizó que ciertas características constituían a un individuo con una etiqueta, porque le pone una etiqueta de que es pobre, entonces se empiezan a construir los estigmas de, no, él es pobre, porque yo identifico en mi propia construcción que hice, construcción normalizada que hice a partir de una institución que me dijo que tú eras pobre, entonces yo te identifico como pobre y te excluyo. Y entonces digo que el pobre es flojo, porque eso me lo dijo la institución y ya está en mi construcción, ya lo asimilé que eres flojo, que es tu deber salir adelante, o sea que no tuviste la suficiente madurez intelectual o inteligencia para salir adelante, y que entonces hay barrios o hay colonias en donde los pobres son delincuentes, entonces ya los empezamos a mirar con una visión negativa. Y entonces, bueno, este proceso es el que yo quiero que vayan observando en la unidad 2, y es muy importante que lo vayan tejiendo y vayan reflexionando sobre esto, porque al final de la unidad van a hacer un ensayo. Y el ensayo para mí es lo más importante de toda esta materia, de esta asignatura, porque ustedes tienen que reflexionar sobre este sujeto pobre. Y bueno, yo les voy a dar una serie de bibliografía en el siguiente video para que vayan preparando su ensayo, porque ese solo se sube una vez y no hay oportunidad de calificarlo 2 veces. Es solo una vez. Pero bueno, sigamos con la actividad 1, que lógicamente es leer las 2 lecturas y decir en un cuadro, acuérdense que me encantan los cuadros porque creo que es la única manera que tenemos de volver, como de realmente ver si leyeron y si entendieron la lectura, son los cuadros. Y entonces, bueno, van a poner el nombre del autor, de qué país es, del mismo, pero bueno, de qué país es, la definición que dan los autores del pobre. Eso es bien importante, encontrar qué definición dan los autores del pobre, y van a poner brevemente su reflexión, pero no sobre la lectura. Es la reflexión sobre la definición que el autor, que cada uno de los autores da sobre el pobre, o sea, sobre el concepto de pobre. Eso es lo que van a poner, eso es simplemente la actividad 1. Me parece que puede parecer muy sencilla, pero es muy compleja. Y bueno, cerramos aquí la unidad, y respecto al video,
Más o menos me dijeron, creo que lo más tarde eran las 9, 9:30 de la noche, entonces lo vamos a hacer a esa hora, 9:30 de la noche, es el jueves, pero necesitamos ponerle un complemento a nuestro programita que se los voy a dejar en el link, lo que me mandaron, si no se los mando por correo, si no se los puedo dejar aquí en la ventanita de información. Se los mando por correo para que se conecten el jueves. Déjenme ver exactamente qué fecha es el jueves y para que ya me vayan diciendo. Jueves 26 de octubre, vayan agendándolo por favor. Cine Debate a las 9:30. 9:30. Pensemos en tardarnos media hora, en no hacerlo de más de media hora para que puedan ir a hacer sus actividades, preparar desayunos, no sé, loncheras, todo. Entonces que sea de media hora para reflexionar. Y voy a tener ya estructurada una serie como para guiar la discusión, para que sea como más productivo y no digamos solo como los comentarios que se nos vienen de inmediato con la película o con la lectura. Y pues bueno, eso es todo. Bonito fin de semana y bonito inicio de semana. Hasta luego.